Si no quieres perder tu tiempo y recursos en probar todos los Archwing y Archcañones, como he hecho yo, y buscas algo versátil que te sirva desde tus primeras misiones hasta Camino de Acero, solo dame unos minutos de tu atención. A diferencia de muchas armas o Warframes, conseguir los mejores Archwings y Archcañones para misiones de vuelo es barato, rápido y sin complicaciones. Los únicos requisitos son rango de maestría 2 y haber completado la misión del Archwing. No hay más. Para los planos, simplemente ve a tu dojo, viaje rápido hacia el laboratorio Tenno y allí están. Archwings o archialas. Mi recomendación es ir primero a por las alas de las cuales dispongas de recursos para su construcción. Dos propuestas, las Itzal, que no piden nada raro, si me apuras solo 4 telurios, y las Ameisha, que piden 10 extractos de Nitain, pero puedes conseguirlos fácilmente en las ofrendas de Onda Nocturna. ¿Por qué recomiendo solo estas dos? Las Itzal, porque aparte de ser unas alas rápidas e ideales para misiones de estampida, exterminio y persecución, te ayudarán a farmear, progresar rápido en el juego y a ganar platinos. Son metaneidolones o roboganancias. También sirven para farmear cantidades ingentes de recursos de la forma más cómoda del mundo, solo pulsando el botón de su tercera habilidad, sobre todo en mundos abiertos de Cetus, Deimos y Fortuna. Y por último, son una buena alternativa a los Warframes invisibles para la caza meta de conservación, link arriba a derecha con el vídeo explicativo. Además, con su habilidad de aspiración sirven para recuperar presas que caen fuera de los límites del mapa o que se buguean bajo el suelo o dentro de rocas. Para detalles sobre el despliegue de Archwing en mundos abiertos y lanzadores de Archwing, te recomiendo ver mi vídeo de herramientas top para Warframe, del que te dejo link arriba a derecha. En la pantalla, una propuesta de build adaptable a tu disponibilidad de mods. De las Ameisha solo puedo decir que son las más OP del juego. Es como un Revenant, Nova, Trinity y Jade en uno, y encima con alas. Con un vistazo rápido de sus habilidades sabrás por qué digo eso. Su primera, Enjambre Vigilante, invoca unos drones que bloquean todo tipo de instancias de daño entrante. Señuelo Benevolente activa hasta 3 burbujas dobles defensivas, que en su interior bloquean todos los proyectiles y en su exterior redirigen el fuego enemigo hacia el centro. Amparo Divino crea un campo invisible que otorga inmunidad total a los efectos de estado y ralentiza a los enemigos. Y Acometida Vengativa convierte el daño recibido en energía y otorga a los aliados cercanos fuerza, duración y alcance de habilidad. En la pantalla, una propuesta de build adaptable a lo que tengas. Estas son las alas ideales para misiones de Archwing en Camino de Acero, como interceptación, defensa móvil y si quieres ir sobre seguro, asesinato. Archcañones. Aquí seré breve y claro, dejando al margen otros archcañones para tareas específicas, sobre todo los que se usan en tareas de atmósfera, no Archwing, como los que recomiendo en Roboganancias en el vídeo del que te dejo link arriba a derecha, hay dos a construir. Mi recomendación inicial es el Larkspur, o su versión Prime. ¿Y por qué? Porque es una máquina de aniquilar múltiples enemigos a la vez. Es como... es la Nukor de los archcañones, fácil de usar porque no requiere de puntería y con su disparo normal de rayo, que es multitarget y encadena enemigos, limpia salas o espacios que da gusto. Solo hace falta buildear a daño, multidisparo y estado según facción que enfrentes. Si tienes los recursos, te recomiendo la versión normal, por su mayor disposición agrietada, lo que te permitirá mayores y mejores estadísticas con los Rivens. Como estos son muy baratos, puedes hacerte con dos y buscar uno con daño corpus y otro con daño greener, para cuando vayas a Camino de Acero. Aunque sin agrietados, su desempeño también es muy bueno. Si no tienes los recursos ni le vas a poner Rivens, vea por la versión Prime. Tiene un poco más de alcance de rayo y supera ligeramente la probabilidad de daño y daño crítico de la versión normal, pero por lo demás son lo mismo. Si has de comprar la Larkspur Prime, ten en cuenta que es más fácil de construir que la normal. 10 células Orokin y entre 20 y 30 PL tienen la culpa de que no las tengas ya. Eso sí, recuerda que tanto la normal como la Prime piden rango de maestría 8. Si aún no tienes esa maestría, vea por la Fluctus, que solo pide RM2. La Fluctus es un archcañón que dispara ondas de energía muy anchas, más que la Plasmor. Excelente para despejar tu campo de visión de múltiples enemigos a la vez. Además, cuenta con una propiedad muy especial. Tiene atravesar innato y sus proyectiles tienen un alcance muy considerable. Tan considerable como 450 metros en misiones de Archwing y 55 en las de atmósfera. Not bad, ¿eh? Aparte, es una alternativa muy fácil de fabricar, pues su plano está en el laboratorio Tenno del dojo y el resto de piezas en los sindicatos de Cephalion Suda, Meridiano de Acero y Velo Rojo, en los que solo se pide rango 2. En caso de no disponer de esos sindicatos, también puedes intercambiarlos con otros Tenno o comprarlos en el mercado entre 5 y 10 Platinum la pieza. Para terminar, decir que cuenta con un 70% de daño cortante, por lo tanto daño verdadero, y que tiene buenas estadísticas de probabilidad y daño crítico, por lo que recomiendo buildear potenciando ese aspecto, como se ve en la propuesta de build, adaptar a tus necesidades. Quizás utilices o se te pase por la cabeza utilizar otro archcañón, solo digo que adelante,
Pero esas son mis propuestas buenas, bonitas y baratas, tanto para Camino de Acero como regular, y la inversión en estas, por el uso que les vas a dar, vale mucho la pena. Por otro lado, si piensas en otros Archwing, aquí te puedo decir que te equivocas. Para mí, las Odonata son para maestría, y las Elytron están bien, pero quizás sean más útiles en otros contextos. Tú ya me entiendes. Y recuerda que en este canal hay muchos otros vídeos que siguen siendo tan útiles hoy como el día en que se publicaron. No son guías que caducan con cada parche, sino herramientas pensadas para darte un apoyo en cualquier momento. Explora el canal, seguro que encuentras algo que te sirva y atento a la pestaña de publicaciones. Por aquí Ira y hasta la próxima.